Bueno, buenos días. Me presento, soy Mateo Rondón. Eh, a continuación hablaré sobre los acontecimientos políticos importantes en Colombia en el año 2004. Eh, el año 2004 fue un periodo de significativa actividad política en Colombia, marcado por diversos eventos que tuvieron un impacto duradero en el panorama político y social del país. Durante este año, Colombia se encontraba bajo la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, quien estaba en la mitad de su primer mandato, del año 2002 al 2006. El gobierno de Uribe se caracterizó por su política de seguridad democrática, que buscaba combatir a los grupos guerrilleros y fortalecer la presidencia del Estado en todo el territorio nacional. Ya hablando sobre un poco globalmente, sobre el año 2004. Ahora hablaremos sobre las negociaciones con las UGC, que pues el gobierno colombiano continuó con las negociaciones con las Autodefensas Unidas de Colombia, un grupo paramilitar de derecha. Estas conversaciones, que habían comenzado en el 2003, buscaban la desmovilización de estos grupos armados ilegales. Ahora pasaremos a hablar sobre la tensión que había en ese momento con Venezuela, ya que se produjeron tensiones diplomáticas entre Colombia y Venezuela debido a la captura de Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC, en territorio venezolano. Este incidente generó acusaciones cruzadas entre ambos países. Siguiendo esto, vamos a hablar sobre el debate sobre las relaciones presidenciales, que pues se identificó el debate político sobre una posible reforma constitucional para permitir la reelección presidencial inmediata, una propuesta que beneficiaría al presidente Uribe. Después hablaremos sobre la visita del secretario de Estados Unidos aquí al territorio colombiano. Este se llama Colin Powell, secretario del Estado de los Estados Unidos. Visitó Colombia para discutir temas de seguridad y el Plan Colombia, reafirmando el apoyo estadounidense a la lucha contra el narcotráfico y la insurgencia. Bien, ahora hablaremos sobre la aprobación de la reforma constitucional, que pues el Congreso colombiano aprobó la reforma constitucional que permitiría, la reelección presidencial inmediata, allanando el camino para que Uribe pudiera buscar un segundo mandato. Ahora hablaremos sobre el proceso de desmovilización, que se llevaron a cabo las primeras desmovilizaciones masivas de los grupos paramilitares como parte del acuerdo con las AUC. Bien, ahora hablaremos sobre un poco de las impactos y consecuencias de los eventos políticos del 2004 en Colombia. Tuvieron repercusiones significativas y duraderas, como por ejemplo las reelecciones presidenciales, que también aquí la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección inmediata, cambio al panorama político colombiano, permitiendo a Uribe ser elegido en el 2006. El proceso de desmovilización, que pues el inicio de desmovilización de los grupos paramilitares marcó un punto de inflexión en el conflicto armado colombiano, aunque también generó controversias sobre justicia y reparación a las víctimas. El tercer punto serían las relaciones internacionales, que pues las tensiones con Venezuela y el fortalecimiento de las relaciones con Estados Unidos definieron en gran, ¿cómo decirlo? En gran medida la política exterior colombiana en los años siguientes. Y pues por
Y en cuarto punto, hablaríamos sobre el escándalo de la parapolítica. La revelación sobre los vínculos entre políticos y paramilitares sacudieron el sistema político colombiano y llevaron a investigación y condenas en años posteriores. El quinto punto sería la lucha contra la guerrilla, que pues las intenciones de las operaciones militares contra las FARC sentó las bases para futuros éxitos militares y eventualmente para las negociaciones de la paz que se llevarían a cabo una década después. En conclusión de todas las, en conclusión de todo esto, de todos los acontecimientos políticos que hubo en el año 2004 aquí en Colombia, pues fue un periodo crucial en la historia política reciente en Colombia. Em, los eventos de este año sentaron las bases para transformaciones significativas en el sistema político, el conflicto armado y las relaciones internacionales de Colombia. La aprobación de las reelecciones presidenciales, el proceso de desmovilización de los paramilitares y la intensificación del conflicto con las FARC fueron eventos que definieron no solo ese año, sino que tuvieron repercusiones que extendieron por más de una década. Estos acontecimientos reflejaron las complejidades y contradicciones de la situación política colombiana. Por un lado, se buscaba la paz y la desmovilización de grupos armados ilegales, mientras que por otro, se identificaba el conflicto con otros grupos. Asimismo, mientras se fortalecía la seguridad en ciertas áreas, surgían escándalos que revelaban la profunda infiltración de grupos ilegales en la política. Y por último, sería el legado del 2004 en la política colombiana. Es mixto y sigue siendo objeto de debate. Mientras algunos ven los eventos de ese año como pasos necesarios hacia la paz y la estabilidad, otros los consideran como momentos que profundizaron problemas estructurales del país. Lo que, la, lo que es innegable en este año 2004 fue un año que marcó un antes y un después en la historia política contemporánea de Colombia. Esto sería todo por mi exposición en los acontecimientos políticos que surgieron en el año 2004. Muchas gracias.